El tema de esta noche es muy delicado y estoy nervioso casi al abordarlo, pero vamos a tener que avanzar y se va a poner peor antes de mejorar, así que mejor avancemos y hablamos de algunos de los asuntos que el Apocalipsis nos muestra. Ustedes saben que tenemos miedo de hablar de lo que dice el libro de Apocalipsis, pero por otro lado, personalmente, yo estoy muy agradecido que el libro habla de estas cosas, porque yo mismo he sido atrapado en muchos de esos engaños. Y estoy tan agradecido a Dios por haber dicho estas cosas y permitirnos tomar la decisión de romper las cadenas que nos atan a todo este grupo de extrañas doctrinas que damos por sentadas porque no conocemos nada más. La sencillez de conocer a Jesucristo y a Él crucificado, para muchos es algo desconocido. Y si supiéramos qué gran amigo tenemos y cuán accesible es Él, y lo simple que es encontrarlo, nos ahorraríamos muchas lágrimas y penas. Bueno, ¿quién es esta bestia del abismo y dónde leemos acerca de ella? Bueno, ayer terminamos con el capítulo 9. Lógicamente nos tocaría estudiar el capítulo 10, pero lo vamos a dejar para atrás porque hay dos lados en este asunto. Lo vamos a examinar después, el capítulo 10. En este asunto uno es el crecimiento de la apostasía, y empezamos eso en la conferencia precedente y mostramos cómo la oscuridad espiritual creció en la tierra y cómo una estrella cayó del cielo y empezó a salir humo del abismo. Esto significa que las enseñanzas satánicas empezaron a esparcirse y a tomar el control sobre la tierra. Esta noche vamos a ir un poco más lejos y vamos a ver cuál es la culminación de estas cosas que salen del abismo. Y se va a convertir en una bestia que sale del abismo. ¿Y ahora qué es una bestia? Nuevamente tenemos que preguntarle a la Biblia. Y en Daniel, el capítulo 7, una bestia está claramente definida como un rey o un reino. Es un reino. Aquí hay una entidad política que se manifiesta. En otras palabras, las falsas doctrinas se han expandido tanto que se han infiltrado en un sistema político y se han convertido en una doctrina mundial. Eso da miedo. Una doctrina mundial hecha ley. En su totalidad, no la hemos visto cuando apareció, pero ella se transformará en un fenómeno mundial. Y esa es la parte que me atemoriza. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto?
Y esa es la pregunta que queremos responder esta noche. Apocalipsis capítulo 11. Estamos saltando al capítulo 10 porque es el complemento de este tema y vamos a verlo después. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Cuando medimos algo, queremos ver si realmente está a la altura. ¿No es cierto? La Biblia dice que somos el templo de Dios viviente. Entonces, ¿estamos a la altura? Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, igual a que teníamos un número, ahora tenemos una medida. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Ellos van a pisotear la verdad de Dios y la salvación de Cristo que está ejemplificada en el santuario. Todo en el santuario es un símbolo de Cristo. La puerta, la vía de acceso por donde entraban, representa a Cristo, la puerta. El altar de los sacrificios representa a la cruz. El cordero que fue degollado representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fuente de metal o de bronce para lavar es Cristo que nos lava de nuestros pecados. Debemos nacer de agua y espíritu. Si entran en el primer cuarto del templo, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el pan de la presencia, Jesús es el pan del cielo, Él es el incienso que nos hace aceptables por sus méritos ante Dios. Si entramos en el segundo cuarto, Él es el abogado. Él nos protege de la condenación de la ley por medio de su gracia. Es el que dio la ley. Increíble. Todo está allí en el santuario. Es un hermoso mensaje. Así, aquí está la historia de la salvación en Cristo, que será pisoteada abajo, hollada por ciertas fuerzas gentiles. Y esto será hecho por 42 meses. Eso es nuevamente un tiempo profético. Y sería interesante saber qué implica. Y por supuesto es una cita del capítulo 7 de Daniel, donde todos los atributos del anticristo se dan, incluyendo el hecho de que él reinaría por este periodo de tiempo. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen, es decir, predicar, por 1260 días vestidos de cilicio. Esto es lo que llamamos en hebreo un paralelismo. Se dice algo en una manera y se lo repite de otra. Primero leímos 42 meses, que después son seguidos por 1260 días. Y en términos proféticos son el mismo periodo de tiempo. 42 meses proféticos, un mes profético tiene 30 días. 42 multiplicado por 30 es igual a 1260 días. 1260 días, un día por un año, 1260 años. Vamos a volver a esto después. Este es el periodo donde el santuario será pisoteado, hollado, y también el pueblo de Dios con él. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos que van a defender lo que Dios tiene que decir? Estos testigos son 2 olivos y los 2 candelabros, las luces, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, tomen nota de esto, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. No se metan con estos 2 olivos. No se metan con estos 2 candelabros. Bueno, sería interesante saber quiénes son, ¿no es verdad? Primero veamos el tiempo profético. Hay una clave para interpretar el principio del día-año y encontramos que el tiempo del reinado del cuerno pequeño de Daniel 7, donde dice, serán entregados en sus manos, esos son los santos del Altísimo, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y esos son 3 años y medio proféticos, o 42 meses, o 1260 días.
Vamos a ver el paralelismo en unos instantes. Y calcular el tiempo de este periodo profético se hace simple si tomamos en cuenta este punto. Un tiempo era un año. En algunas traducciones modernas, de hecho, ya se dice 3 años y medio. Esto es 360 días. Y podemos ver en el comentario al margen de Daniel 4:16 y en Daniel 11:13 en la versión inglesa de la King James, y dice: el tiempo profético o año tiene 360 días, un año significa un día o un tiempo significa un año en la profecía bíblica. Encontrarán ese comentario en la versión inglesa. Entonces, sumamos esto y nos da 1260 días, y pueden también buscar en Números 14:34 y en Ezequiel capítulo 4:6, donde dice: día por año te lo he dado. Bueno, pongamos a la prueba el principio que acabamos de describir. Entonces, estos son 1260 años literales. Ahora, aquí hay otras áreas en la Biblia donde ustedes van a encontrar esos textos. Daniel usa la terminología en el capítulo 12, versículo 7, un tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 11:2, 42 meses. En Apocalipsis 11:3, 1260 días. En Apocalipsis 12:6, 1260 días. En Apocalipsis 12:14, un tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13:5, 42 meses. Todos refiriéndose al mismo periodo de tiempo. Se los voy a mostrar nuevamente en un momento. Ahora, los 10 reinos de Roma, que salieron de Roma, fueron establecidos en el año 476 después de Cristo. Y en Daniel se nos dice que el poder que tendría control sobre el pueblo de Dios aparecería después del establecimiento de los 10 reinos. En otras palabras, después de que la Roma occidental se dividiera en 10. Este periodo es muy interesante porque después de este periodo, en el año 538 después de Cristo, el reinado del papado empezó de acuerdo al decreto Justiniano, que decía que el papado corregiría las herejías y que sería la cabeza de todas las iglesias. Así que aquí tenemos un escenario de Estado-Iglesia. Si añadido a esta fecha, 1260 años, llegamos a una fecha interesante, el 1798. Veamos otra vez este periodo de tiempo nuevamente. Daniel 7:25, tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 12:7, tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 11:2, 42 meses. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, tiempo y tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 13:5, 42 meses. ¿Piensan que Dios está en serio cuando nos habla sobre este periodo de tiempo? Parece que sí. Quiere que sepamos sobre este periodo de tiempo. Y podemos encontrar en la Biblia que todos estos periodos significan lo mismo, gracias al paralelismo hebreo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice: una mujer, un desierto, 1260 días. En otro versículo dirá: una mujer, un desierto, 42 meses. En otro lugar dice 3 años y medio, y podemos ver que se aplica a la misma cosa. Es una profecía muy, muy importante. Ahora, en el 1798 algo interesante ocurrió. Berthier, el general francés, marchó hacia Roma bajo las órdenes de Napoleón y arrestó al Papa y declaró el fin del papado. Declaró su fin. Ahora, es importante notar que el papado era una entidad política. Y si tomamos la definición de Daniel al capítulo 7, que una entidad política es llamada una bestia, los reinos que vistes, las 4 bestias, son 4 reinos que saldrán de la tierra, así dice el texto. Y si acabas con ese poder político, entonces esa bestia muere, figurativamente. Es interesante que acerca de este poder en particular, hay otro versículo interesante en Apocalipsis que dice que este poder parece tener una herida mortal, pero la herida mortal fue sanada. En otras palabras, muere, pero regresa a la vida. Y este poder fue restituido como entidad política en el 1929.
cuando Mussolini le otorgó nuevamente el Estado papal y la autonomía al Vaticano. Aquí hay una bestia, es decir, una entidad política, de hecho político-religiosa, que recibió una herida mortal, pero ella después crece y regresa. Y existen varias cosas interesantes en el libro de Apocalipsis sobre esto. Pero veamos sobre esta herida mortal. El 21 de febrero de 1798, el Papa Pío VI fue destronado por Napoleón. Su anillo fue arrancado de su dedo, que era el símbolo de su poder, y él murió en exilio. Esa fue la herida mortal. En el diciembre de 1804, el Papa Pío presenció a Napoleón coronarse como emperador. Aquí estaba un papa sin entidad política para gobernar, se le había sido arrebatada. En 1808, Napoleón tomó el Estado del Vaticano y confiscó todo el Estado Vaticano. En 1848, Mazzini ataca a Roma y el Papa Pío IX es exiliado. Fue restaurado en 1850, pero había perdido todo el Estado papal. Por lo tanto, ya no existía una entidad política. Aquí está la herida mortal. El tiempo es sorprendente. 538, él asciende al trono bajo la protección del Imperio Romano Oriental, bajo el mismo emperador que lo protege, y asume la autoridad del decreto justiniano. 1260 días proféticos después, el poder político llega a su fin. Interesante. Inmediatamente, Napoleón declara la libertad religiosa el 30 de mayo de 1806, y así que tenemos un poder que gobernó sobre el pueblo de Dios por un periodo de tiempo a nivel político, ordenándole a otras fuerzas políticas lo que debían hacer con los que no estaban de acuerdo con los disidentes. Ven, Roma nunca mató a nadie, nunca. La Inquisición estaba dirigida por los jesuitas y después por los dominicanos. Pero los jesuitas fueron los inquisidores originales, y si ellos encontraban a alguien culpable, se lo entregaban al Estado para que lo mate. Así es como funcionaba. Ahora, ¿quiénes son los dos testigos que atestiguaban en silicio durante este periodo? Mis dos testigos, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. A propósito, ¿la Iglesia romana suprimió las escrituras durante el periodo que reinó? ¿Sí o no? Sí. Yo fui católico, era un pecado mortal leer la Biblia. Era un pecado mortal. Después del año 1962, esto fue rescindido y cambiado, y vamos a ver por qué. Un asunto muy interesante, y vamos a hablar de eso en una siguiente conferencia. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Podrán ser a lo mejor las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Es posible? Vamos a Zacarías y veamos si podemos encontrar una respuesta. Zacarías capítulo 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro. Aquí tenemos un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. Aquí tenemos los mismos símbolos. Entonces Apocalipsis utiliza el simbolismo de Zacarías. Y recuerden que estamos hablando del poder que gobernó por los 1260 años como entidad política, teniendo poder político sobre cualquiera que disintiera, por ejemplo, que se mostrara como un hereje. Y veremos que en Zacarías, para ver si encontramos otras imágenes que sean de nuestro interés. Encontramos los candelabros, que también se mencionan en Apocalipsis. También encontramos los 2 olivos mencionados en Apocalipsis. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Versículo 4. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Bueno, eso es lo que nos estamos preguntando nosotros también. Entonces tal vez encontremos la respuesta. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, Señor mío.
De la misma manera que responderíamos nosotros, ¿qué es esto, Señor? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, y después le da el mensaje que tiene que dar. Entonces, ¿qué son los dos olivos y los candelabros? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios estaba profesando en silicio, en otras palabras, oprimida por 1260 días. ¿Saben? Cuando la Reforma empezó a imprimir la Biblia, empezaron usando la imprenta de Gutenberg. Y entraron allí los enemigos y la destruyeron. Y quemaron todas las Biblias que habían sido impresas. Y intentaron destruir la Biblia por todos los medios a su disposición. Sin mucho éxito. Años después escribieron su versión de la Biblia, que es conocida como la Biblia jesuítica, y que también veremos después. Versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan esos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite con oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los dos ungidos. Ungidos con el poder de Dios. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, este mensaje de Dios tenía que ser predicado por todo el mundo, a pesar de ser oprimido. Los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. De nuevo, alcé mis ojos y miré. Y ahora, ¿qué va a haber? Va a ver de qué se trata todo esto. Y aquí un rollo que volaba. ¿Qué significaba el rollo que volaba? Es un rollo, es la palabra de Dios que está en ese rollo. Y entonces ve la palabra de Dios volando en el aire. ¿Qué significa esto como símbolo? Llevar el mensaje al mundo. Así que de esto es de lo que se trata. Es sobre la palabra de Dios. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Y la longitud y da la medida en codos. Y entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque aquel que hurta será destruido. Esas son las advertencias de Dios. Como está de un lado del rollo, y todo aquel que jura falsamente será destruida. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Bien, la palabra de Dios dará el veredicto, aunque sea oprimida. ¿No es que es cierto? Básicamente es lo que dice el texto. Continuemos leyendo, porque Zacarías se vuelve interesante. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo. Recuerden, en Apocalipsis 11 cita a Zacarías de estos mismos versículos. Y obtenemos mayor información. ¿Y qué les dije al principio? A la ley y al testimonio. Estamos ahora excavando en el testimonio, excavando para ver qué han dicho otros profetas y si está en armonía con lo que estamos viendo aquí. Y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa, interesante, que sale. Ahora sí se pone interesante. ¿Qué es un efa? Un efa era una medida. Era una medida estándar para medir la harina, por ejemplo. En el libro de Apocalipsis, ¿no encontramos alguna forma de medida, sí o no? Claro. Entonces tenemos aquí otra medida que está ocurriendo. Tenemos la medida estándar. Obviamente, el estándar de lo que está para el bien y el mal. Lo incorrecto y correcto. Pero aquí hay un estándar interesante que se ha planteado. ¿Qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Y además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Este es el estándar, es lo que vamos a ver sobre toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo. Ven que el efa tiene una tapa pesada. Y esa tapa aquí es muy pesada. Estaba hecha de plomo. Y entonces él levantó la tapa y miró adentro del efa, que representaba la medida estándar. ¿Y qué ve adentro? Ve una mujer sentada en medio de aquel efa.
Eso es interesante. ¿Qué representa a una mujer en la Biblia? Es una iglesia. Es una iglesia. Entonces, hay una iglesia apóstata en esta tierra y hay una iglesia justa en esta tierra. Y en esta se sienta una mujer. Entonces, hay una medida, un estándar, una efa, que es instituido por una iglesia. ¿Tiene lógica esto? Sentada en medio de aquel efa, y él dijo, esta es la maldad. Esto es lo opuesto a lo que el rollo había anunciado. El rollo en un principio decía, te condenaré por mi palabra, si robas vas a saberlo, si haces esto o aquello, mi palabra te condenará. Pero aquí hay otro estándar sobre la tierra y es controlado por una iglesia diferente y es malvada. Y nos dice, es maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa la tapa de plomo en la boca del efa. Esta mujer fue revelada por un tiempo y la tapa fue puesta sobre la boca otra vez. Esto sí que es interesante. ¿La Reforma reveló un estándar que no era bíblico? ¿Sí o no? Por supuesto que lo hizo. Y la tapa fue levantada y todos pudieron ver. ¿Y cómo llamó la Reforma a Roma? Directamente la llamaron el Anticristo. Y luego la tapa se volvió a su lugar. ¿Y qué dice la Reforma hoy? Públicamente, oficialmente, con todos sus sínodos. ¿Qué decidió el sínodo de los luteranos? En 1994, si no me equivoco. Esa es la fecha correcta. No será llamada más el Anticristo. Los seguidores de Calvino decidieron lo mismo. Todos decidieron lo mismo. Entonces, vuelve la tapa a su lugar. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Esas son malas noticias. Malas noticias. Porque la cigüeña es un ave inmunda. Y un ave en la Biblia es el símbolo de Espíritu Santo. Y aquí hay dos grupos que bajo el mando de un espíritu falso levantan el estándar con esa otra mujer en ella entre el cielo y la tierra. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan el efa? Es decir, el estándar. Y él me respondió, para que le sea edificada una casa en la tierra de Shinar, es decir, en Babilonia. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. ¿Qué nos dice Zacarías? Es que otro estándar regirá sobre la tierra. Este estándar será establecido por una iglesia. Todos habrán visto que era maldad. Habrán tenido un conocimiento, que se reveló ese conocimiento, pero esa maldad será encubierta otra vez. Y dos grupos eclesiásticos poderosos, la Biblia los llama los poderes del dragón y de los falsos profetas, vendrán y levantará este estándar y dirán, aquí está. Y el imperio babilónico habrá renacido, en sentido espiritual, sobre la tierra otra vez, con un estándar que reemplazará el estándar de Dios. ¿Tiene sentido? Da miedo. ¿Va a suceder? Bueno, veamos lo que nos sigue diciendo Apocalipsis sobre este asunto. La palabra de Dios, hemos examinado el texto en la Biblia, de donde el Apocalipsis basa esta imagen y nos dice lo que está pasando. La palabra de Dios, Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿Tiene la palabra de Dios poder para hacer esto? Por supuesto. ¿No lo hizo Elías? Elías oró bajo la orden de Dios y dijo que no llovería por 3 años y medio. Y no llovió por 3 años y medio. Interesante que este poder profético reina por 3 años y medio. No hay lluvia. ¿Qué significa en sentido espiritual? Una sequía por la palabra de Dios. Entonces hicieron guerra contra la palabra de Dios, no en los días de su profecía. Entonces había oscuridad espiritual que ya hemos visto antes. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran. Increíble. Son malas noticias. Si quitan la palabra de Dios, nos metemos en problemas. Cuando hayan acabado su testimonio en silicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
¿cuándo terminarán su testimonio en silicio? Después de los 1260 días. Si esta profecía es correcta, nos lleva al año 1798. Y en ese periodo de tiempo, un poder saldrá de la tierra que tendrá como su blanco destruir a la palabra de Dios. Interesante. Entonces, después del año 1798, un poder aparecerá que tendrá como su blanco destruir a la palabra de Dios. Y esta bestia sale del abismo. Ahora, ¿quién estaba en el abismo antes? Bueno, la estrella que cayó del cielo, que hacía salir humo del abismo, sus doctrinas falsas esparciéndose por la tierra. Y ahora se está estableciendo como autoridad. Es el reino de Satanás creciendo sobre la tierra. Pero recuerden, Dios está mirando todo esto y permitiéndolo, y informándonos sobre esto. Y hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Debe pasar algo que hace que la palabra de Dios sea oficialmente rechazada. Pero aquí hay una implicación más profunda. Tiene que haber un reino que aparece y quiere oficialmente eliminar la palabra de Dios. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, nuestro Señor no fue crucificado en Sodoma y no fue crucificado en Egipto, por lo cual solo en la forma de su pueblo pudo haber sido crucificado. Tal vez exista una tipología, un símbolo que podemos encontrar. ¿Qué pasó alrededor del año 1798, por ese tiempo, donde hubo un ataque contra la palabra de Dios? Donde hubo un ataque contra la palabra de Dios, en el lugar donde el pueblo de Dios había sido sacrificado, matado, asesinado por su fe, por así decir. Así que Cristo crucificado otra vez en la forma de su pueblo. ¿Existe algún país que hizo esto? Existe. Un país muy interesante. Y ese país fue Francia. Y ellos hicieron exactamente esto. Representaron a este proceso en miniatura. En el libro del Gran Conflicto hay un bello párrafo acerca de esto. Lo vamos a leer. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta es rebelión abierta contra la palabra de Dios. Continúa diciendo, esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad de Dios, del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. En otras palabras, ustedes saben, depravación sexual. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Yo estoy de acuerdo. Es fascinante. En donde también el Señor de ellos fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. También estoy de acuerdo con esto. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Estoy de acuerdo con esto. Y me gustaría decirle aún más, y decir que Francia es solamente el comienzo, el grano que inicia el levantamiento del reino de Lucífero. Y voy a probar este asunto mientras avancemos con la ayuda de muchas citas. Y veremos lo que se estableció allí
va a gobernar todo el mundo hoy en día. Nos afecta a ti y a mí directamente. No es solo historia. Es historia y la aplicación de ella misma ahora. Este es un sombrero jacobino que fue usado por los revolucionarios franceses. Usaron el sombrero jacobino. Y lo que significa este sombrero lo veremos en otra conferencia en detalle. En realidad es el sombrero de Mitra, es mitraísmo, culto al sol. Pero bueno, no se preocupen, lo vamos a ver después. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahora, ¿qué pasó en Francia? Eso es el precursor, tomen nota. Lo que pasó en Francia es el precursor de lo que va a pasar en el mundo entero. Y eso da miedo. Y los vencerá y los matará. Francia, después de la Revolución Francesa, Francia hizo guerra contra la palabra de Dios. Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Tenemos aquí otro tiempo profético. 3 días y medio serían 3 años y medio. Y no permitirán que sean desepultados. Desde el 10 de noviembre de 1793 hasta el junio de 1797, hicieron eso. Prohibieron la Biblia. Por decreto oficial, prohibieron la Biblia. A los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, sobre los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros. ¿Hizo Francia eso? Sí, en realidad lo hizo. Porque estos 2 profetas, la Biblia, habían atormentado a los moradores de la tierra. En realidad, ellos simplemente creían que la Biblia los había atormentado. El pueblo creía. Pero alguien más creía que esta Biblia era un poder que tormentaba. Y les voy a mostrar esta noche cuál es ese poder que hizo guerra contra la Biblia. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. ¿Destruyeron a la Biblia? No. Después de este evento, que fue solo el comienzo de esta gran guerra contra la palabra de Dios, un poder entró en la palabra de Dios y las Biblias se distribuyeron por todo el mundo. Las grandes sociedades bíblicas empezaron después de este día y la Biblia fue puesta en cada mano que la quisiera por todo el mundo. Esto enfureció a la bestia del abismo tanto que cambió sus tácticas de guerra. Y vamos a ver esto en 2 conferencias que siguen llamadas las batallas de las Biblias y cambiando la palabra. No se pierdan esas conferencias, son poderosas y las vamos a tener dentro de poco. Si están enojados conmigo esta noche, vuelvan de todas maneras. Aun si están enojados, está bien, pero pueden enojarse conmigo, pero vengan de todas maneras. Entonces, la palabra de Dios se levantó y se predicó con mucha fuerza, pero la guerra no había terminado, recién había comenzado. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y los enemigos, les digo, que odian a la palabra de Dios. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Obviamente refiriéndose a esta ciudad espiritual de Babilonia, que fue agitada por este resurgimiento del poder en la palabra de Dios. Y Satanás redobló sus esfuerzos para aplastarla de ahí en adelante. Y por el terreno murieron el número de 7,000 hombres, nuevamente es un número simbólico, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tomen nota, el segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. Un ay es algo que hace imposible que la gente encuentre la verdad. El primer ay fue la destrucción física de las áreas de la cuna del cristianismo a través de poderes que estaban en contra de Cristo. Este ay ahora es un oscuramiento espiritual de todo el conocimiento relacionado con Dios por el poder que hace guerra contra su palabra.
¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Veamos cómo cumplió estas profecías. Este fue el ataque a la Bastilla y, por supuesto, en este mismo evento, toda la estructura política mundial cambió. Antes gobernaban los monarcas, ahora hay democracias. Y las democracias van a gobernar por todo sitio. Y esto suena bien. Y vamos a ver qué hay detrás de todos estos asuntos más tarde. Luis XVI literalmente perdió su cabeza. Y su cabeza se sostuvo frente a una multitud enardecida mientras iba a la guillotina. ¿Y le tuvieron misericordia a su esposa María Antonieta? No. Su cabeza fue puesta en un palo y mostrada a la multitud que gritaba animada. Luego tomaron una prostituta, disculpen el cuadro, pero es lo que realmente hicieron, con los pechos descubiertos, y la llamaron Libertad. La hicieron una diosa, liderando a la libertad. Seguimos leyendo lo que pasó en el libro El Gran Conflicto, que nos lo cuenta de manera bien hermosa. Al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: «Mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un dios que vuestros temores crearon». Increíble, esta es una asamblea pública. «No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón». ¿Se imaginan esto? «Y os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como éste. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón». Aquí había un poder que había quitado la palabra de Dios y la había reemplazada con la razón, la diosa de la razón. Pero afortunadamente Jesús nos dijo ante tiempo que ocurriría. Y eso significa que esta diosa de la razón, toma el sitio de Jesucristo, pero solo en apariencia. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame. Así que hicieron esto oficial, para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Así que el gobierno adoró a esta dama. Así es como se hicieron las cosas. Fue llevada por las calles, puesta en un carruaje, tenía el símbolo del sol que decía diosas de la razón. Ahí lo dice. Y fue entronada en Notre Dame, y lo que ellos creían era el símbolo del cristianismo fue quitado por la legislatura. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron quemados, y todos los libros religiosos fueron quemados en una pira funeraria, y una nueva ley reemplazó la ley de Dios. ¿Podemos reemplazar la ley de Dios? Pienso que no. Ese rollo que vuela en el cielo, la palabra de Dios, nos convence del bien y del mal, nos mide de acuerdo a su propio estándar, sin importar si otra institución aplica otro estándar. ¿Correcto? Sí, claro que sí. Y hoy vamos a ver cómo esta batalla continúa, cómo un estándar se puso aparte y cómo la humanidad adoptó a otro estándar. Y que Dios nos ayude a decidir entre los dos estándares diferentes.